La Biblia enfatiza la sana doctrina, pero este énfasis está en el contexto de una vida santa. Primera de Timoteo 1:10 y Tito 2, desde el 1 al 5, señala que la meta bíblica es una vida ética con obligaciones hacia otros. En realidad, si miramos con cuidado estos textos, vemos que vinculan la sana doctrina con una vida correcta, como si la vida correcta en sí misma fuera sana doctrina. El cristiano es un agente de Dios para la salvación y el bien de otros es la gran controversia. Estar tan concentrado en el cielo que no se es bueno para la tierra, aunque sea un cliché, es una realidad que los cristianos deben evitar. Es cierto, el cielo va a ser nuestro hogar definitivo, pero ahora estamos en la tierra y necesitamos saber cómo vivir mientras estemos aquí. Esta semana consideraremos un cristianismo práctico que debemos manifestar en nuestra vida aquí y ahora. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Estamos en una nueva jornada de programas Lecciones de la Biblia y hoy día en forma especial para tratar un tema que también como otros que hemos tratado durante esta serie tiene que ver con cristianismo práctico. El título es La vida cristiana. ¿Cómo hacer para ser consecuentes con lo que decimos ser respecto de lo que realmente hacemos? Y que el dicho que tus hechos hablan tan fuerte que no alcanzo a escuchar lo que dices, no se cumpla en esta experiencia. O estás escribiendo y borrando con el codo, por otro lado, ¿no es cierto? Entonces, para poder analizar este tema, hemos nuevamente invitado a Edgar Posicio, quien es el director del canal Nuevo Tiempo y director de comunicaciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y bueno, aquí estás de nuevo y muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te ha ido? Bien, Patricio, muy contento, ya finalizando el año, finalizando también un periodo que la Iglesia nos ha dado en estas funciones y muy contento de estar contigo. Ya pusieron nuevamente. La primera piedra de Nuevo Tiempo, ¿no es cierto? Ya estamos en la construcción ya. La primera piedra se puso en el mes de agosto y ya estamos en plena faena. Esperamos durante el próximo año, ya 2013, si así Dios lo permite y tenemos los recursos, poder ya estar utilizando los nuevos edificios. Así que nada es raro que en los próximos programas escuchan algunas bullas o cosas, porque anexo a este edificio donde están los estudios ya se está construyendo el nuevo edificio y va a haber algunas bullas. Vamos a aprovechar el verano mientras nuestro equipo esté de vacaciones para poder refraccionar el estudio, que también es parte de la construcción. Así si es posible y ya durante el 2013 poder, ojalá que haya Dios novedades, mediante 2013 o principio del 2014 ya inaugurar las nuevas dependencias. Bueno, ojalá. Bien, pues vamos a ir a un resumen que habitualmente forma parte de nuestro programa, resumir o introducir la serie o la lección de hoy con una nota. Corra video, como dice. ¿Se imagina a los evangelistas escribiendo día tras día todo lo que vieron y experimentaron junto a Jesús? Sin duda debía ser un trabajo de tiempo completo. No por nada Juan escribió: no cabrían en el mundo los libros que se habrían de escribir para registrar todo lo que hizo. El modelo de vida ejemplar que Jesús presentó en su vida fue minuciosamente recopilado por sus discípulos y seguidamente plasmado por inspiración divina en las que se transformarían en las Sagradas Escrituras. Los autores bíblicos no redactaron solamente sus enseñanzas, también lograron registrar lo que hizo con el propósito de que todo cristiano pudiera imitarle en la relación maestro-discípulo. En ese sentido, el evangelista Marcos sitúa a Jesús como una figura verdaderamente humilde, que en todo momento dispone su vida al servicio.
En este evangelio se muestra una personalidad divino-humana descrita con el recurso de los ejemplos visibles, donde el maestro deja un parámetro, por ejemplo, cuando disponiendo de su tiempo resucita a la hija de Jairo. El proceso de aprendizaje de cualquier discípulo en aquel ambiente histórico no consistía solamente en recibir las enseñanzas teóricas, sino que además debía seguirse el ejemplo del maestro para comprobar y demostrar ese aprendizaje. Es así que el gran ejemplo de Jesús al lavar los pies de sus discípulos en la última cena es tan importante, porque primero lo hizo y después, como una institución hacia el futuro, lo estableció. En el libro Hechos de los Apóstoles se citan obras y milagros realizados por los discípulos posteriormente. Por ejemplo, cuando Pedro y Juan sanaron a un lisiado en la entrada del templo, o cuando Felipe expulsaba espíritus inmundos en tierras samaritanas. Jesús utilizó una técnica milenaria en cuanto a la enseñanza y la pedagogía, y además dejó una misión que es predicar el Evangelio a todo el mundo, algo que si él no hubiera practicado, los cristianos de aquella época y la nuestra probablemente no lo habrían acatado. Bueno, la vida pasa por vivirla en la práctica también, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo no solamente enseñó teoría, sino que hizo práctica, llevó a la acción lo que Él realmente expresaba, lo que Él sentía por la gente, el amor, el cuidado, las sanidades. ¿Sabes tú, hoy día también en el tema de la educación, se valora mucho la educación haciendo cosas? Se ha valorizado mucho la educación técnico-profesional, y hoy día las carreras profesionales también intentan poner mucho a sus alumnos en contacto con la práctica, con lo que van a tener que hacer. Incluso hay varias carreras que le exigen prácticas estivales, intermedias, para que el alumno ya vaya conociendo lo que va a tener que hacer. Entonces en este quehacer práctico va aprendiendo mucho más fácil. Y lo mismo intentaba Cristo, los profetas, de esta enseñanza práctica, en el caminar, andar, ir enseñando la doctrina, ir enseñando la vida cristiana práctica. Fíjate que si tú analizas toda la vida de Cristo, los pasajes por lo menos que nosotros tenemos, hasta donde yo me doy cuenta, la mayor parte del tiempo Jesús pasó enseñando. El menor tiempo predicando. Exacto. Así que en los 2/3 de su tiempo fue enseñar, sanar. Sanar, exacto. Pero donde más dedicó fue la enseñanza. Enseñanza y práctica. Es la parte más cercana, ¿no es cierto?, a la teoría. Bueno, vamos a orar para que el Señor nos acompañe en el estudio de este tema que es la vida cristiana, que vamos a tocar unos temas bastante complicados, sensibles. Sí. Prepárese, viene duro. Viene buena. Viene buena. Ok, por favor, quieran en oración. Amado Dios, una vez más gracias por estar aquí en este set para hablar de tu palabra. Gracias por los miles de televidentes que están en diferentes partes de este continente, escuchando, viendo este programa. Te pido por cada uno de ellos que tú le puedas bendecir, acompañar, cuidar, proteger. Y estos temas prácticos que vamos a tratar en esta hora puedan ser de utilidad para ellos. Que si alguno tal vez está actuando incorrectamente pueda darse cuenta y pueda buscar la solución en ti para vivir de acuerdo a tu voluntad. Acompáñanos ahora, Señor, úngenos con tu Espíritu, lo pedimos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. En el concepto cristiano hay un término que se usa para el concepto de administrar la vida. En la Biblia no es un término, digamos así, bíblico, pero se llama mayordomía. Sí. Y se asocia con el concepto de administrar. Administrar, mayordomo. Claro, viene de mayordomo, justamente. Una persona que se le han entregado ciertos bienes o ciertas responsabilidades y que alguien ha de pedirle cuenta en algún momento por lo que la persona recibió. Ese es un mayordomo. Es una persona que no es dueño de las cosas, pero que evidentemente administra, cuida, vela que lo que está a su cuidado sea bien llevado.
Así que este es un término extraño. Sí. Tú decías que no, afuera de cámara me decías no aparece en el diccionario. No, yo estuve buscando, justamente buscando mayordomía, y lo único que encontré decía oficina del mayordomo o relativo al mayordomo, pero no explicaba el concepto. Ya. Y la palabra mayordomo decía quien administra los bienes de otro. Más bien el concepto que nosotros trabajamos en mayordomía hoy día, modernamente, tal vez es administración, es administrar los bienes de otro. Y yo creo que el concepto más claro, la gente que ha vivido en el campo, la gente que ha vivido en la zona rural, es como el administrador de fondo. El administrador de fondo, generalmente los dueños de fondo no viven en el fondo. Hay mucha gente que tiene sus trabajos, que tienen otras profesiones y tienen un fondo o una parcela y alguien se la administra. Entonces alguien de lejos puede ver al mayordomo o al administrador del fondo como el dueño del fondo, porque entra, sale, usa las camionetas, da las órdenes, vamos a sembrar esto, vamos a plantar acá, viene alguien y él es el que vende, recibe los dineros, etcétera. Y cualquiera que de afuera, sin saber el contexto, podría decir el dueño del fondo es él. Incluso el administrador tiene una mejor casa que el resto de los inquilinos y con un buen vehículo. Yo conozco a algunos administradores de fondos grandes que son prácticamente casi, uno decía el dueño, porque el dueño viene de vez en cuando. Pero cuando aparece el dueño, el administrador del fondo tiene que rendirle cuenta. Le dice, mire patrón, aquí está, sembramos tanto de trigo, cosechamos, aquí está el dinero, mire, esto me costó los peones, tuve que pagar esto, se echó a perder tal tractor, y da todas las cuentas. Pero parece el dueño, él administra, le da la confianza para que administre, pero en algún momento tiene que darle cuenta al dueño. Dice, aquí está esto, perfecto. Y el dueño le va a decir... El dueño dice, está bien, no. El dueño dice, oye, ¿sabéis que la próxima temporada viene buena la cebolla? Así que en vez de plantarme trigo, quiero que plantéis cebolla. Y él se va a encargar de comprar la semilla, la cebolla, esto, lo otro, pero él tiene que responder a este patrón. Es el administrador. El administrador. Claro. Ese es el concepto con la vida nuestra. Cristiana. Nosotros, ¿te acuerdas la primera invitación que me hiciste en esta temporada, en esta serie? Hablamos de Dios creador, nosotros como criaturas hechas por Dios. Mi vida no me pertenece. Cuando yo tengo un concepto de que he sido creado, mi vida no me pertenece. Esa es otra diferencia con la evolución. La evolución, como yo soy producto de la casualidad, yo soy dueño de mi vida. Yo hago lo que quiero conmigo, porque no tengo que responder a nadie, porque nací de la casualidad. Por lo tanto, yo tengo que defenderme y yo veo lo mejor para mí. Pero en el concepto cristiano de creacionismo, de que yo he sido creado, respondo a alguien, a este Dios. Entonces, todo lo que yo tengo, mis bienes, mi vida, mi quehacer, parece mío. Lo administro como mío, pero no es mío. Tengo que responderle a Dios. Oye, pero en este concepto de libre albedrío, ¿cómo lo enfocas ahí? Porque nosotros somos libres de hacer lo que queramos. Sí. Tenemos libertad de acción. Obviamente que ahí vamos a, no sé, pues vamos a lo mejor cosechar algunas consecuencias de la elección que tomemos, pero nosotros podemos hacer lo que queramos. A ver, yo te voy a aclarar ahí un poco. Bueno, a mí me gusta Patricio, porque Patricio siempre es como el abogado del diablo en esto. No, es que a veces yo trato de interpretar lo que alguna persona puede estar escuchando, porque tú dices, no, nosotros damos cuenta. Sí. Pero alguien puede decir, no, pues yo hago lo que quiero, claro, no le tengo que dar cuenta a nadie. Porque yo tengo el libre albedrío para decidir si soy administrador de Dios o soy autoadministrador. Es decir, yo puedo tomar la decisión. Quiero trabajar como administrador de Dios. Pero también soy libre para decir, no, Dios, quédate ahí y yo voy a administrar esto solo. Yo me voy a autoadministrar. Y Dios me acepta. Pero me dice, hijo, no es buen camino. Te vaya a pegar unos cuantos porrazos y cosas. Mejor hacerlo conmigo. No, señor. Señor, primero que tengo que hacer, el manual cerrarlo. Le digo, señor, déjalo ahí nomás porque no lo necesito.
yo sé cómo manejar esto. Porque aquí está el manual, la Biblia, claro, la Sagrada Escritura, el manual, cómo Dios quiere que nos conduzcamos en la vida. Yo le digo, no, señor, el manual déjalo ahí, no, yo no lo necesito, yo sé lo que tengo que hacer. Que la mayoría de nosotros hacemos a veces eso. Pero cuando voy costalazo tras costalazo y complicaciones, entiendo que tengo que buscar el manual, porque ahí está la forma de vivir mejor. Sí. Ahora, Dios quiere que administremos con Él, no para fregarnos la vida, sino para hacer mejor la vida. O sea, tú puedes tomar tus propias decisiones y Por elegir supuesto, mal. Puedes claro, elegir mal. Claro. Pero de todas maneras, esa mala elección va a traer una consecuencia que redunda en tu mala administración. O sea como sea, tú tienes que administrar, aunque sea tu propia vida. Exacto, porque mira, Patricio, bajo los parámetros de Dios. Pero en la vida que vivimos, nosotros estamos en una sociedad inserto. ¿No es cierto? Y la sociedad tiene ciertas normas. Yo las puedo respetar o no respetar. Pero tengo que atenerme a las consecuencias de no respetarlas. Por ejemplo, en la sociedad en que yo vivo, aquí me dice que yo tengo que andar a 60 kilómetros por hora en la ciudad. Es una norma que puso para poder manejar el tránsito, todo. Pero yo soy libre de andar a 100 o a 120 por la calle de la ciudad. ¿No es cierto? Pero no me puedo venir a quejar después el día de mañana, cuando me para un carabinero, ¿no es cierto?, un policía aquí, y me dice, señor, ¿usted infringió la ley? Sí, la infringí. Le voy a sacar un parte. Tiene que pagar una cierta suma de dinero porque usted propasó lo que la ley dice. Y tengo que asumir esa consecuencia. O tengo que asumir la consecuencia que al ir a 100 o 120 kilómetros por la ciudad se me atraviesa alguien o frena a alguien bruscamente y yo lo choco, tengo que tenerme las consecuencias de pagar todos los daños. Claro. Porque yo tomé Dios es libre, Dios no viene y me pone, Él pone el freno en el freno, ¿no es cierto?, el pie en el freno, para que yo ande más despacio. No, Él me deja andar a 120. Bueno, coloquemos el pie en el freno y vamos a una pausa. Bueno, está bien. Ya volvemos, seguimos con lecciones de la Biblia. No se vaya, por favor. Gracias por permanecer con Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, en el programa Lecciones de la Biblia. ¿Usted desea comunicarse con nosotros? Bueno, tengo una buena noticia, puede escribir al correo lecciones@nuevotiempo.cl. También puede escribir llamar por teléfono al 800-200-054. 800-200-054. Si usted está en Santiago, puede llamar directamente al 284-4218. 284-4218. Nos puede llamar, nos puede escribir y vamos a compartir con sus experiencias, sus anécdotas respecto de los temas que estamos estudiando. O nos puede escribir simplemente para saludar, ¿por qué no? ¿Usted alguna vez le han hecho esta siguiente pregunta? ¿Los cristianos son buenos o son malos? Los cristianos, ¿el cristianismo es para ganar plata o para hacerse rico o son pobres? Bueno, ¿saben qué? Fuimos a la calle a preguntarle a las personas qué opinión tienen de los cristianos. ¿Son buenas o son malas personas? Y nos llama la atención lo que dijeron. Miren. Yo creo que no, porque a toda la gente lo mueve la corrupción por debajo. Los que son realmente cristianos, claro que son mejores personas, porque tienen otros valores. Los que realmente son, yo veo que son buenas personas, tienen buen corazón. Depende de cristianos, porque son, primero, apáticos, mentirosos, veleidosos, envidiosos. No, todos son iguales. De todas maneras, pues se diferencian total y absolutamente de las personas que, los ateos podríamos decir. Lo malo se hace ver más grande, pero somos más los buenos que los malos, sino que lo malo se hace ver más. Interesante la respuesta. Oye, son buenos los cristianos, ¿no? Yo considero que el buen cristiano es un buen cristiano. Pero hay de todo en la viña del Señor, dicen. Mira, fíjate que por eso yo decía cuando introducía esto, era
Es que hay un concepto bastante variado del cristiano. Uno decía son malos de frentón, otros creen que depende son, de la experiencia que hayas tenido son con mentirosos, los otros que son aprovechadores. Claro, el problema, ¿sabes cuál está? Es que no todo el que dice ser cristiano es cristiano. Claro, sí, es el problema. Ese es el problema. Es lo mismo que la gente, el que dice ser honesto, no todo el que dice ser honesto es honesto. El sinvergüenza, ¿no es cierto? Nunca te va a decir soy sinvergüenza, vengo a estafarlo. Te decir, no, si usted confía en mí nomás, si yo aquí esto es así como yo le digo. Aunque te está engrupiendo, perdonando la expresión, no te está mintiendo. Engrupiendo es una palabra que significa mintiendo. Porque sí. Por eso estoy usando aquí el en concepto. Chile se usa esa palabra, pero tampoco se usa, si la usa él nomás. No está bien. Entonces, el tipo nunca te va a decir, te estoy mintiendo. Entonces, nosotros podríamos usar en todos los ámbitos esa palabra, digamos, esa expresión. No todo el que dice ser cristiano es cristiano, no todo el que dice ser honrado es honrado, no todo el que dice ser fiel es fiel. Claro. El que es infiel con su esposa no le va a decir a su esposa, no, si soy infiel. Mi amor, confíe, si yo nunca le voy a faltar. Nunca la engañaré. Nunca la voy a engañar, porque nadie te va a decir a ti, no, te voy a engañar. Todos escondemos, entonces por eso Pero, depende de la experiencia. ¿por qué será que la gente persona. tiene esa mala impresión de los cristianos? Porque hay muchos cristianos, y yo diría a veces habemos, de que no actuamos como corresponde. Ese es el problema. Claro, porque el ser cristiano, verdadero cristiano, está clarito en la Biblia cómo deberíamos actuar. El problema es cuando decimos ser algo que no somos. Cuando queremos mostrar algo que no somos. Es lo mismo que pasa en otras actividades, la política, por ejemplo. La gente a veces dice, no, voy a hacer esto cuando me elijan aquí allá, y cuando lo eligen ya no hace eso. ¿Por qué? Porque está queriendo ganar el favor de una persona. Hay muchos cristianos que hacen eso. Aparecen ante la sociedad como de una manera, pero cuando están a solas, son de otra manera. Y se olvidan. Ahora, me llama, de que Dios está mirando. Me llama la atención de que tampoco tenemos que tener a todas las personas en el mismo saco, ¿por cierto? Por ejemplo, no podemos decir que porque una persona es atea es malo, ¿cierto? Yo conozco ateos que son fantásticas personas. Porque mira, yo conozco cristianos que son personas no cristianas, pero que son mejores que algunos cristianos que yo conozco. Absolutamente. Y entonces uno se pregunta, bueno, cristiano, si el ser bueno, el tener ciertas condiciones, ¿los hace cristianos necesariamente? Esas personas buenas, de buenas intenciones, que son generosas, bondadosas, preocupadas por el prójimo, sensibles a las necesidades, en fin, ¿no es cierto? ¿Los hace cristianos por esa razón? ¿O cristianismo práctico conlleva mucho más que simplemente hacer cosas buenas o tener resultados, ¿no es cierto? Como de cristianismo, como de cristiano. O como de Cristo, por eso hablamos de cristiano. Claro, mira, lo que pasa es que tú tocas un punto bien importante. Lo que pasa es que las personas creen que por hacer bien las cosas van a recibir un favor por ello. Muchos cristianos creen que por portarse bien, por ser buenos cristianos, van a recibir la salvación. ¿Y no es así? Y no es así. Igual gente que, aunque no cree, piensa que, bueno, tiene valor y dice que hay que actuar bien para recibir bien. Entonces, ¿cuál es el concepto que uno tiene que tener cuidado? Dios no me salva a mí por lo bueno que yo sea o lo malo que yo sea. Yo no me voy a perder porque soy o una persona mala, perdida o buena. Yo me salvo por la gracia de Cristo. Ahora, ¿dónde actúa el tema? En que si yo acepto la salvación en Cristo Jesús, si yo acepto que Cristo me salve con el sacrificio en la cruz, ahora le digo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga ahora? ¿Cómo quieres tú que yo viva? Y comienzo a vivir como Dios quiere, no para ser salvo, sino porque soy salvo. Mira, te voy a poner un caso hipotético que muchas veces lo he usado en los sermones, por ahí lo digo. Vamos a poner un caso hipotético. Tú tienes una deuda que no puedes pagar. Me imagino que es el caso de muchos de los que están aquí o estamos, ¿no es cierto? O están viendo. Un 60%, 80% de los que están mirando a lo mejor están con deuda. Con deuda, ¿no es cierto? Y aunque la estamos pagando de a poquito y tratamos de afirmar ya, pero viene alguien y te dice, oye, ¿por qué estás tan preocupado? No, porque debo, no sé, 100 millones y no salgo nunca a las deudas. Y me gustaría pagarlas. Y viene esa persona y te dice,
saca la chequera y te hace un cheque por 100 millones. Te dice, toma, ahí tienes los 100 millones. Es bien hipotético. Es bien hipotético. Muchos estarían deseando conocer a ese amigo. Pero pongamos que suceda. Primero, tú tienes que tener confianza, como hablamos en capítulos anteriores de la confianza y la fe. Confianza es que ese cheque tiene fondo, no te están tomando el pelo. Así que tienes que ir al banco y cobrarlo. Eso ejerce fe, saber que te lo van a pagar. Cuando tú tienes tú te das cuenta que estás perdido, vas a Cristo. Y Cristo extiende el cheque. Dice, aquí está. ¿Cuándo lo extiende? En la cruz. Pero tengo que ir a cobrarlo. ¿Cuándo lo cobro? Cuando acepto a Cristo como mi Salvador personal, como dice la Biblia, a través del bautismo. Entonces yo cobro el cheque. Cobro el cheque. Tengo ahora y pago la deuda. ¿No es cierto? Ahora, esa persona que a mí me regaló el cheque, viene un día a mi casa y te dice a ti, Patricio, hola, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? No sé, quedé en pana con mi auto aquí a la vuelta y necesito ayuda. ¿Me podrías dar ayuda? ¿Qué harías tú? Corro. Corre. Y si necesitas, le pasas tu auto o lo que necesite, porque estás agradecido por esa persona. Claro que sí. O si te dice, ¿sabe, habrá posibilidad de quedarme en casa? Por supuesto que te Claro, y si yo tengo que pasarle mi cámara, ¿no es cierto? Le hago algún arreglo por gratitud a lo que él hizo conmigo. Bueno, la vida cristiana yo guardando las proporciones, por supuesto. Sí, porque la cama no se presta. Yo la presto, pero sin la señora. No, la cama es sagrada. He prestado mi cama, así que no me hago problema. Puedo dormir en otra, pero siempre con mi señora. Pero, mira, en el tema, ¿qué hace uno con Cristo? Lo mismo. Cuando yo descubro todo lo que Dios hizo conmigo, que me salva, ¿qué hago ahora? Señor, ¿qué quieres que haga? Gratitud. Gratitud. Entonces él me habla un concepto, hablábamos delante, un concepto de mayordomía, por ejemplo. Claro. ¿De dónde nace la mayordomía? Déjame para que avancemos rápido porque está tan entretenida la conversación que los tiempos se nos hacen muy pocos. Es que el tema de mayordomía tiene que ver con responsabilidad. Exacto. Mira, Salmo 24:1. Déjame leerlo aquí con justamente. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, el concepto de mayordomía está intrínseco en que todo lo que tengo no es mío, es de Dios. Claro. Dios me da todo. La deuda no la pagué por mi mérito, la pagué por mérito de otro. Dios me permitió. Entonces, todo lo que yo tengo a mi alrededor es de Dios. Entonces, tengo que administrarlo como que es de Dios, no mío. Y tengo que cuidarlo. Y eso no solo va en los dineros, va en el medio ambiente. Hablábamos la primera vez que estuve aquí en esta serie, cuando hablamos de la creación, que teníamos que cuidar. Un cristiano tiene que ser un tipo ecológico. Tal vez no ir a los extremos de ir allá a piedra, pero sí tengo que ser un tipo que cuida el medio ambiente. Yo no puedo estar tirando la basura a cualquier lado, usando cualquier cosa, porque tengo que cuidar este medio ambiente que Dios me dio. Un cristiano responsable tiene que cuidar su cuerpo. Sí, tengo que ser responsable conmigo mismo. Pero tú, por ejemplo, dices que no solo el dinero, pero el dinero, la Biblia hace énfasis en el dinero. Absolutamente. Habla particularmente del diezmo. Por ejemplo. ¿Qué es lo que es el diezmo? El diezmo, Dios dice que Él me da el 100%, digamos, me da la cantidad, pero un 10% de lo que yo gano, debo devolverlo a Dios, a través de la iglesia. Eso es lo que la Biblia dice. Ya. Algunas congregaciones por ahí hablan del 1%, pero la Biblia habla del 10%. Es la Biblia, no es la iglesia petita o la iglesia. La Biblia habla de diezmo, habla de 10%. Algunos podrán pensar que es mucho o poco, pero como Dios es el dueño de todo, Él pone la cantidad. Sí, pero supongo que tiene una base bíblica para hablar porque esto es un tema importante del tema de la mayordomía. Bueno, por supuesto. Aunque a alguna persona no le puede gustar el tema de los cristianos que del tema del dinero, el tema del dinero está en la Biblia. Está dentro de esta... Concepto de administración. Sí, de administración, y más que nada está dentro de este conflicto, porque el dinero... Tiene que ver con fidelidad. Como yo lo veo, es una forma de sacar el egoísmo de mí. Por supuesto. El dinero es una de las cosas que... Mira, corrompe completamente el alma de la persona, claro. ¿Cierto? Pero yo te voy a leer un par de declaraciones bíblicas fuertes. A ver. Malaquías capítulo 3. Ya. Texto que usan mucho, ¿no es cierto? Y mira, ¿ves lo que dice? ¿Robará el hombre a Dios? Pregunta. Pues, responde Dios ahora. Pues vosotros me habéis robado, dice. Y aún preguntáis. Entonces la gente pregunta. ¿En qué te hemos robado?
en vuestros diezmos y ofrendas, dice el Señor. Maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado, dice. Por eso, el que no le da a Dios es un ladrón. Es un ladrón, está claro, es un ladrón. Y aquí dice, traed todos los diezmos al alfolí, a la iglesia, al tesoro de Dios. Y hay alimento en mi casa. Y aquí viene la promesa ahora. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro la ventana a los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Tú quieres bendición económica? ¿Tú tienes problemas? ¿Estás endeudado hasta más arriba de la cabeza? Aquí está la respuesta. Sé fiel con Dios. Devuelve el diezmo. Porque, ¿qué pasa? Oye, pero tú cuando dices eso suena así como estos programas que dicen que tiene problemas económicos, llame para acá, que nosotros le vamos a traer. La ventaja es que no estoy diciendo que traiga los diezmos a nuevo tiempo. Sí, claro, no, pero de todas maneras... No estoy pidiendo dinero. Y una de las características de este canal es que no pide dinero. No, eso es lo bueno, pero de todas maneras el diezmo es bíblico. Es bíblico. Lo importante es que... ¿Pero por qué existe el diezmo? ¿Es porque la iglesia, porque Dios necesita plata? No. Mira, entonces, te voy a llevar más atrás todavía. Adán y Eva tuvieron el árbol de la ciencia del bien y el mal para decidir si servían a Dios o no. ¿No es cierto? Sí, claro. ¿Cómo decides tú ahora servir o no a Dios? ¿De confiar o no confiar en Dios? En obedecer a Dios. ¿Cómo obedeces? A través del diezmo. ¿Qué me dice Dios? Mira. Todo es tuyo, de todo árbol del huerto puedes comer. Pero hay uno que no puedes tocar. Que no debes tocar. Okay. Para que nunca olvides que todo lo que hay aquí... Y ese uno es el diezmo. El diezmo. Entonces ahora, ¿qué me dice Dios? Yo recibo 500.000 pesos. Y Dios me dice, es tuyo, tú ve, pero no te olvides. 50.000 me lo devuelves. Para que no te olvides que esos 500 te los estoy regalando. Esos 50.000 son míos. Son míos, dice el Señor. Claro. No te puedes quedar con ellos. Pero ahí dice y él también, aquí mismo dice dónde llevarlo. Sí, al alfolí, que al platillo de la ofrenda. Pero dice que también son ladrones los que no dan ofrenda. Sí. ¿Por qué? Ahora, ¿cuál es el concepto de ofrenda según la Biblia? No tenemos todo el tiempo para explicar todos los textos. Pero en un minuto, porque tenemos que ir a otro tema. Sí, por eso. Pero ¿cuál es la ofrenda? El diezmo me lo pide Dios. Yo no puedo discutir con Dios. Él dice 10%. Yeah. Yo no le puedo decir 9. Él dice 10. Pero él me dice, tráeme ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? Tú decides la ofrenda. La ofrenda es tu confianza, es tu fidelidad. Ahí está tu lucha, tu prueba real. Exacto. Entonces yo digo 50, ya hablemos de los 500.000. Recibí 500.000, 50 son de Dios. Pero me quedan 450.000. Y Dios ha sido tan bueno conmigo, me ha dado salud, tengo esto, lo otro. Que de esos 450.000 voy a dar otros 50 si quiero, o voy a dar 20.000 pesos, o voy a dar 10.000 más. Esa es mi ofrenda, ese es mi regalo a Dios. Ya. Ahora, ¿el propósito de eso es para qué? ¿Para sacar tu egoísmo? Por supuesto. Para primero, sacar eso que te impediría una relación con el Señor eventualmente. Primero porque que no lo veo de otra manera porque el Señor no necesita la plata. No necesita la plata. Necesita sacar algo que está arraigado en mí y que puede impedirme esa relación con Dios. Exacto. Yo lo vería de esa forma. Exacto, solamente. yo también. En el sentido que yo soy agradecido con Dios. Y uno de los grandes problemas de la humanidad hoy día es que no es agradecida. Correcto. Nos olvidamos de todos los favores que recibimos. Aunque tenemos lucha y todo. Es un tema para largo, pero yo quiero solo resumir una cosa, Patricia. Dios me da todo y yo debo administrarlo bien. Y una de las administraciones es devolverle a Dios el día. ¿Por qué? Dios lo determinó. Mira, hace un tiempo atrás, aquí en Chile salió la ley Zamudio, que se llama, una ley antidiscriminación. Y aunque yo no me quiero meter en absoluto en política, ni este canal es apolítico totalmente, la Iglesia Adventista es apolítica. Sin embargo, allí está el tema de la no discriminación. Dentro de este plan de la que significa la administración de la vida, la administración, en este gran conflicto, una de las cosas que el enemigo ha atacado fuertemente ha sido el matrimonio y su institucionalidad. ¿Qué te merece o qué opinión te merece esta ley antidiscriminación, partiendo de la base de que abre la puerta para destruir la institucionalidad del matrimonio de un hombre y una mujer, por ejemplo? A ver, es muy largo este sí, tema, pero nos quedan 3 minutos, así que sí tienes que tratar de resumirlo ahí. A ver, primero voy a partir por otra cosa. Todo esto está en un contexto de la responsabilidad personal. La Biblia dice,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. En primer lugar, yo debo amarme. Y amarme significa cuidarme yo también. Y ahí hay muchos conceptos de esto que yo debo cuidarme y amarme y aceptarme como Dios me ha hecho. Primero, Dios me hizo hombre y soy hombre. Hizo a otra mujer y es mujer. Y perdónenme, es muy, digamos, a ver, yo voy a aclarar una cosa. Yo no soy xenofóbico, ni los cristianos deberíamos ser xenofóbicos. O sea, no podemos discriminar. No podemos discriminar. Ok. Lo que no quiere decir que esté de acuerdo con la acción de las personas. La Biblia es muy clara. Porque si uno discrimina a las personas, no importa tu sexo, tu condición social, nada. Tu condición sexual, tampoco. Tampoco. Estoy diciendo una tremenda No, sí cosa. está bien. Dios no discrimina a las personas que quieran venir a Él. No. Ahora, está cuando bien que vienen a Él, si Él no aprueba esas conductas. Exacto, porque cuando no son... venimos a Él, cambiamos. Él quiere que vivamos de otra manera. Correcto. Pero Él nunca va a rechazar a alguien que venga. Está el caso de la prostituta con Jesús. La pillaron en el acto y había que condenarla, y Jesús no la condenó. Claro. Jesús, los cobradores de impuestos, los señores de puestos internos de la época, eran considerados traidores a la patria. Y Dios tuvo uno de sus discípulos dentro de eso, y después fue a la casa de otro y cenó con él y todo. Claro. Pero después no siguieron siendo ladrones. Claro, obviamente. Porque en ese tiempo el cobrador de impuestos no solo cobraba para el Estado, sino que se quedaba con una parte para él. Era un ladrón. A diferencia de que merece todo el respeto de quienes hoy día cobran para el Estado, ¿no es cierto? Sí, que tenemos que cumplir con el Estado también, es parte de la vida cristiana. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Entonces, Dios nos acepta tal cual somos. Y qué bueno que lo toca, porque mucha gente cree que a Dios tenemos que venir limpiecito. Y no es así. ¿Tú quieres la respuesta? Claro. Vengamos a la vuelta de comerciales. Toca a mí ahora. Está bien, vamos y volvemos entonces. Usted está en Canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza, y en su programa Lecciones de la Biblia estamos justamente tratando varios aspectos prácticos que tienen que ver con lo que significa realmente vivir una vida cristiana apasionada, una vida real. En este gran contexto, no olvide que estamos hablando del conflicto que existe entre el bien y el mal. Tú estabas mencionando allí recién que Dios no espera que nosotros vayamos a Él limpiecito y mandaste a la pausa. Sí. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Generalmente, excepto algunas pocas personas, ¿no es cierto?, que son muy cuidadosas, ¿tú vas al médico cuándo? Yo, mira, para ser honesto, voy al médico cuando me siento mal, ¿no? Generalmente uno va cuando está enfermo, buscando sanidad. Poca gente es la que va, que debería ir también cada ciertos meses para hacerse un chequeo y ver cómo está. Pero en general vamos cuando estamos enfermos, para que nos sane. Bueno, a Dios venimos cuando estamos enfermos, cuando nos damos cuenta que estamos mal. Mucha gente, y esto es yo lo he escuchado muchas veces, y seguramente tú también en tu trabajo pastoral muchas veces, que dice, no, cuando yo solucione mis problemas, cuando yo deje de hacer esto que es incorrecto, cuando mi vida sea mejor, yo voy a ir a Dios. Y tal vez es su pensamiento, lo ha dicho más de alguna vez. Pero ¿qué dice Dios? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí como estáis. Él no espera que nosotros vayamos a Él ya arreglados, venimos como enfermos. Él nos transforma, Él nos cambia. Por lo tanto, el tema que tú me tratabas, yo acepto a las personas como son. Y Dios las acepta como son. Ahora, de ahí a que esté correcto, no está correcto. La Biblia es muy clara. Ahora, una decisión que yo tengo que hacer en mi vida es si yo voy a guiar mi vida por la Biblia o no. En lo personal, yo he decidido seguir mi vida de acuerdo a la Biblia. Y la Biblia me dice claro, que yo o soy hombre o soy mujer. No hay un término medio aquí. Podemos entrar en muchas explicaciones de por qué, está bien, eso puede ser una discusión aparte. Pero no eso me lleva a que a una persona que tomó la decisión de ir por un camino distinto, yo la voy a discriminar. ¿Pero un homosexual podría bautizarse adventista, por ejemplo? Interesante. Si llegó como homosexual y Dios lo transforma,
Mira lo que estoy diciendo, una tremenda, no sé, nos va a llenar el canal de... No, pero de te puedo ayudar, objeciones. te puedo ayudar. Ya, ayúdame, porque me sale un tremendo lío. No, pero yo digo, sí, pero él se va a dar cuenta en una honesta relación con Dios que no está bien. Y va a pedirle a Dios que le cambie su vida. Y hay casos así. Gente que ha visto programas nuestros y que se ha dado cuenta que no estaba en el camino correcto y que hoy día vive, digámoslo así, cambió su vida. Ahora, tienes que entender que la homosexualidad hoy en día también se entiende como una enfermedad. O sea, en algunos casos es una condición de nacimiento. O sea, la persona viene con una inclinación, con una tendencia diferente. Ahora, te pregunto ahora, déjame preguntarte algo. Yo quiero darte mi opinión al respecto, pero te la estoy lanzando, pero tengo la mía que la quiero dar. Pero espérate un poco. Voy a tirarte. ¿Dios puede sanar un cáncer? Sí. ¿Puede sanar la homosexualidad? También. Ya. Ahora dime tu opinión. No, te digo la otra parte. Sí, yo sé. Mira, es que yo me confronto a lo siguiente, Edgar. En mis congregaciones yo me he confrontado muchas veces a personas que me han declarado que tienen una inclinación sexual distinta. En mi caso igual. Distinta. Sí. Y me dicen, pastor, ¿qué es lo que hago? Porque tengo esta inclinación. Es mi gran problema. No me deja crecer espiritualmente. ¿Qué haces tú? Mira, lo que ocurre es que creo que Dios no hace acepción de amor por esa persona, en la medida en que la persona, aunque tenga la inclinación, la logre controlar con la ayuda de Exacto. Dios. Por supuesto. No creo yo que en la iglesia vamos a permitir, Dios va a aceptar el homosexualismo porque abiertamente. No, eso no está dentro del plan de Dios porque dentro de nuestra responsabilidad cristiana, la Biblia dice que la institucionalidad del matrimonio es entre un hombre y una mujer. Punto. Ahora, si hay alguna persona de inclinación sexual distinta en la iglesia y esta persona logra, con la ayuda de Dios, controlar, mantener a raya esa inclinación, ¿no es cierto? Dios la acepta. Dios la acepta. Absolutamente. Es que es lo mismo que si tú eres egoísta o lo mismo que si tú eres, exacto, no sé, pues, envidioso. O mentiroso. O tienes un pecado secreto, tienes una tentación, ¿no es cierto? Supongamos que un joven que tiene la tentación de la sexualidad, de la pornografía. Sí. Puede estar la tentación, puedes tener una inclinación hacia la promiscuidad, ¿no es cierto? Hacia la vida sexual promiscua. Sin embargo, si él logra controlarlo y mantenerlo como una lucha, es como tú dijiste en otra ocasión, no podemos evitar que los pájaros revoloteen sobre nuestra cabeza, pero podemos evitar que hagan nido y que eso controle nuestra vida. Exacto. Entonces, yo creo que Dios está abierto a aceptar a cualquier persona, cualquiera sea su condición. Pero Dios quiere cambiar su corazón y es capaz de cambiarle la mente. Amén. Eso es lo que yo creo. Yo también creo lo mismo. Te hice la pregunta simplemente porque yo creo que seguramente hay mucha gente que está en esa condición y podría sentirse que está rechazada por Dios. No, Dios no lo rechaza. Ahora, lo que Dios no puede aceptar es que yo siga en el pecado porque me hace daño a mí. Lo que nos cuesta entender a la gente es que esa condición de pecado me hace daño a mí. Cuando yo pierdo la condición de que me hace daño, estoy bastante lejos de Dios. Es como el alcohólico, ¿no es cierto? Cuando el alcohólico perdió la noción de que le hace daño y dice, no me hace nada y deje molestar, y no se da cuenta que está destruyendo su familia, que se está destruyendo él, que está destruyendo a otros, hasta que no caiga en eso y diga y se dé cuenta que perdió todo por el alcoholismo, no se va a poner en un tratamiento para cambiar eso. Y él va a ser alcohólico toda la vida. Pero él sabe que no puede tomar un trago porque le destruye la vida. Bueno, y ese alcohólico Dios lo recibe, ¿no? Y eso tiene que ver con, claro que sí. Lo acepta. Y eso tiene que ver con lo que Dios dice. Supongo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la responsabilidad de amarse a sí mismo implica cuidarse uno ese mismo. Cuidado. Yo pienso, por ejemplo, en personas que están atrapadas en los vicios, las drogas, la promiscuidad, es que principalmente los que están atentando contra su vida, digamos, con vicios como el alcohol y el tabaco y las drogas. ¿Cierto? Ahí hay una responsabilidad. Un cristianismo práctico significa que yo tengo que abstener. Hay muchos hermanos, muchas personas en la iglesia que todavía fuman. Sí.
Y algunos lo hacen pensando que, bueno, es que no puedo dejar este hábito. Bueno, claro que en esta gran lucha, en este conflicto, Satanás va a mantenerte en ciertas condiciones, ciertos hábitos que te van a inhibir en tu vida espiritual. Exacto, y no te permiten ser libre y tomar decisiones libremente. Mira, y también otra cosa que es muy importante, uno tiene que estar muy consciente de que la acción de uno trae consecuencias sobre uno y sobre otros. Te voy a poner un caso. Hace muchos años atrás, en un cierto lugar donde fui pastor, había un joven, excelente joven, de la iglesia, comprometido, su familia líder, etc. De esos jóvenes que la suegra echa en el ojo para que fueran yernos. ¿No es cierto? Un joven con buen trabajo, todo. Y un día pide hablar conmigo. Me dice, pastor, necesito hablar con usted. Y lo primero que me dice, pastor, tengo SIDA. Todavía la condición de SIDA, hay alguna cosa que hoy día hay muchas condiciones, muchas razones. Claro, no podemos juzgar que cada persona que tiene SIDA o es homosexual o es liberal. No, hay muchas razones. Pero en ese tiempo todavía se conocían muy pocas. Tú me dirás, le digo. Y claro, ahí me reconoció él que era un homosexual, abierto. Y que a razón de eso una de sus parejas le había infectado el SIDA. Era portador en este minuto, no asintomático. Entonces me dice, ¿cómo Dios me acepta? ¿Puedo venir a Dios? Porque tengo SIDA ahora. No solo soy homosexual, tengo SIDA. Bueno, el SIDA no es el problema. Entonces, exacto. Entonces yo le digo, mira, olvídate del SIDA. El SIDA es una consecuencia de tu actuar. Pero Dios no te va a condenar porque tienes SIDA. Es como cuando condenamos a la niña que queda embarazada antes del matrimonio. Y ¿cómo? El problema no es el embarazo, el problema es la consecuencia de una acción equivocada. Es lo mismo. Entonces yo le digo, no, Dios te perdona, Dios te ama. Ahora, tú tienes que decidir si vas a seguir en esta condición o con la ayuda, como tú decías recién, con la ayuda de Dios vas a mantenerte. Él logró mantenerse, quedó en el secreto pastoral. No lo he vuelto a ver, no sé cuál es la historia de él, pero mi misión como pastor era apoyarlo y ayudarlo. Ya tenía una tremenda espada sobre su cabeza que algún día se va a morir de SIDA. Y ahora, lamentablemente, él no podía rehacer su vida tampoco, porque iba a infectar a cualquier otra persona, ya fuera que el día de mañana se volviera un heterosexual, no podía tener pareja, y si la tenía, la persona que estuviera con él va a tener que correr riesgo de infectarse si es que no toman las precauciones. Entonces, yo creo que, mira, ¿sabes? Hay un texto en la Biblia que dice, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y yo creo que esa es la esencia, Dios nos ama a todos. Y yo por eso estoy en desacuerdo con algunos cristianos que dan las penas del infierno a ciertas conductas que no son las correctas. Cuidado, porque esa gente es gente que sufre también, que está luchando. Es verdad, Dios no está de acuerdo con eso, pero Dios tiene la solución para eso. Y lo único que Dios espera es que vengamos a Él en la condición que estemos. Vamos a hablar del matrimonio, porque es un tema. Por ejemplo, hoy día el matrimonio está totalmente desprestigiado, digámoslo así. Y estamos hoy día en una condición de casi la mayoría de poroleo con ventaja, ¿no es cierto? La mayoría, no estoy poroleando, pero estamos hablando juntos. de la convivencia, cohabitación. Cohabitación. Y hoy día lo más normal no poroleamos, pero conviven. El poroleo hoy día ya es vivir juntos, digamos. Hay muchas parejas que hoy día digan, papá, estoy poroleando, y me voy a ir a vivir con mi pololo. En los hogares cristianos se nos cae el pelo, pero bueno. Pero hoy día muchas condiciones. Sí, pero se da mucho menos en los hogares cristianos. Por supuesto. Mucho menos. Y si se da es porque ya alguien que no está bastante lejos de Dios. No mucho menos, se da muy poco. Muy poco. Muy poco. Pero en la sociedad, eso. Cuando hoy día te presento a mi polola, la verdad que su mujer o su hombre, en el sentido que viven juntos. ¿Y qué diferencia hay entre el matrimonio y lo que ha hecho? Lo único que no han firmado un papel nomás. Pero detrás de eso, ¿qué está? Falta compromiso, por ejemplo. Porque yo el pololeo lo termino cuando quiero. Tengo las ventajas, entre comillas, del matrimonio, pero no tengo compromiso. Eso nos habla de una sociedad poco comprometida hoy día. Claro. Y eso se trasluce en nuestro compromiso con el Señor. El compromiso con Dios, claro.
Entonces yo no quiero a Dios, ¿por qué? Porque si yo me meto con Dios, tengo que comprometerme con Él y vivir de acuerdo a Él. Y como yo quiero vivir de otra manera, entonces no me comprometo con Dios. Yo quiero disfrutar contigo, perdón, a una mujer o a un hombre, pueden malinterpretarnos aquí, pero no quiero los compromisos contigo. Disfrutemos, pasémosla bien, pero si no funciona la cosa, cada uno por su lado, no hay compromiso. Y vivimos una sociedad cada día menos comprometida, con todo. Oye, ¿qué pasa con el caso del divorcio en los matrimonios cristianos, nuevo matrimonio con divorcio? A ver, la Biblia... ¿Cómo lo plantea bíblica? La Biblia plantea dos razones por el divorcio. Una está en la declaración del estado de matrimonio, dice, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, ¿no es cierto? O cuando dice, vivirán hasta que la muerte los separe. Una condición es la muerte de uno de los cónyuges. Y eso deja al cónyuge vivo, ¿no es cierto?, en condiciones de rehacer su vida. La conozco muy bien porque es lo que me ha tocado experimentar en lo personal. Y la segunda condición, habla la Biblia que la única razón de romper una relación matrimonial es el divorcio, es el adulterio. Cuando uno de los dos adultera, es decir, entra en relación cuando sexual, quebranta el voto. Exacto, uno de los dos quebrante ese voto de fidelidad. Claro. Porque cuando yo me caso con alguien, prometo hago fidelidad. Una promesa delante de Dios para toda la vida. Para toda la vida, mientras ambos vivieren. Claro. Entonces, cuando rompo ese voto de fidelidad, que también se puede dar en otros actos, no solo la fidelidad sexual. ¿Qué pasa en actos como la violencia? También rompo el voto matrimonial porque me dice que yo la voy a cuidar, la voy a proteger. Y cuando yo golpeo a la otra persona y agrego, he roto el voto matrimonial. Claro, solamente que el compromiso de la infidelidad es como es lo que la Biblia plantea. La Biblia no plantea el tema de la violencia. No. Pero plantea el tema de la infidelidad. Y la infidelidad da paso a quedar libre de la responsabilidad. Exacto. Delante de la otra persona. Claro, ¿por qué? Porque lo que pasa es que cuando hay infidelidad, y los psicólogos dicen que una de las cosas más difíciles de restaurar en un matrimonio es el acto de la infidelidad. Claro. Yo he tenido que tratar como pastor a muchos matrimonios en la infidelidad y muy pocos se han restaurado. Porque siempre que hay el bicho, y si lo va a volver a hacer, y cómo habrá sido, ¿no? Y entonces se crea una brecha de desconfianza muy grande, que muy pocos pueden salvar. Yo conozco casos que se han salvado esas situaciones, en otras palabras, cuesta mucho. Hay dos razones para un nuevo matrimonio. Muerte o infidelidad. Cualquiera de las otras, la Biblia todo tiene no solución. Respalda. No respalda y tiene solución. O sea, una persona podría separarse y divorciarse legalmente, pero no se podría volver a casar. Exacto. Si es que no hubo una cuestión de esas dos cuestiones. Bueno, sí. En un minuto nada más si te puedes despedir de nuestros amigos. Yo sé que este tema hoy día daría para hablar una hora más. Una hora más, sí. ¿Cierto? Pero, querido amigo, solo yo quisiera decir algunas cosas que dije acá, es que Dios nos ama a todos. Amén. Si tienes un problema, tienes una dificultad, si no estás viviendo de acuerdo a los principios de Dios, tal vez eres un cristiano y estás lejos de Dios, o estás escondidamente viviendo lejos de Dios. Y todos creen que estás muy cerca y estás lejos. Ven tal cual estás a Dios. Manifiéstale tu problema a Él. Dile cuál es tu problema. Y Él va a obrar en tu corazón. Él te va a mostrar el camino. Porque Él lo puede hacer. Él quiere hacerlo. Piensa en el hijo pródigo, tan lejos que estaba. Y cuando vino el padre, ¿qué hizo el padre? Lo abrazó, lo besó, lo restauró. Dios te está esperando para restaurarte. Bueno, gracias Edgar. Realmente no sé si pudimos tocar todos los temas de la lección de hoy, pero evidentemente me parecía que estos temas son de mucho interés social de la iglesia, creo que son importantes. Te agradecemos tu tiempo, tu buena disposición, el haberte arriesgado a dar algunas respuestas. Perdón si te hice unas preguntas difíciles. Sí, no, está bien. Pero corre riesgo. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros, por continuar en la compañía de Nuevo Tiempo. Siga participando, asistiendo a este programa durante la semana y siga en la compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Hasta una próxima. Chao.